Bienvenidos a la neurociencia en el cambio climático. Soy Yairelin Delgado y junto a mi compañero José Morales y Yamile de la Cruz vamos a descubrir por qué el planeta no es lo único que se está calentando. Nuestras neuronas también están sufriendo las consecuencias. Es verdad, a veces pensamos que los cambios climáticos solo se ven transmitidos allá afuera, en los glaciares o en las selvas, pero hoy veremos que también están aquí, en nuestra corteza cerebral. Y para entender más este punto entre tubo de ensayo y nuestras células grises tenemos un invitado de lujo, el profesor Eber González, licenciado en Química y Biología, especialista en Educación Ambiental. Bienvenido, profesor. Buenos días, muchachos. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante que es el cambio climático y la neurociencia. Espero responder a todas sus inquietudes, a toda la familia nixista y al público que tenga interés en tan maravilloso e importante tema. Entremos en materia. Usted como químico sabe que el aire es una mezcla de gases, pero con los cambios climáticos esa mezcla está alterada. ¿Qué le pasa a un cerebro que vive en la atmósfera con niveles CO2 nunca antes vistos? Muy bien. Efectivamente, el aire es una mezcla de gases. Muchos creen que el gas más abundante es el oxígeno, pero no lo es. En realidad es el nitrógeno un 70%, el oxígeno un 20%, y el resto del porcentaje se distribuye entre el dióxido de carbono y otros elementos químicos y gases nobles. Ahora bien, cuando hay una acumulación excesiva de dióxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo, y que por supuesto a través de él llega al cerebro, se habla de una hipercapnia. La hipercapnia es una elevada concentración de dióxido de carbono en la sangre, produciendo una neuroinflamación o una encefalitis térmica o química en este caso. ¡Qué miedo! Por eso cuando hay días de mucha contaminación nos sentimos con la mente nublada o más lento para aprender en clase. ¿Es una inflamación química, profe? Efectivamente, hay una encefalitis térmica y química, como explicaba anteriormente. No solamente nos afecta la acumulación de dióxido de carbono en la sangre, sino también hay otras partículas químicas en la atmósfera, como el dióxido de plomo y el óxido de mercurio, que se mide en partes por millón y también entran a nuestro torrente sanguíneo y pasan a nuestro sistema nervioso, causando una inflamación. Esa acumulación de estos elementos químicos hacen que hay una alteración neuronal, neurológica, cerebral. Por eso es que se habla de una inflamación química. ¿Por qué? Porque intervienen en nuestro organismo elementos extraños que hacen que nuestro sistema nervioso actúe secretando unas células macrófagas que son realmente su mecanismo de defensa, pero que a la vez esto trae como consecuencia que el cerebro se sature en su funcionamiento y haya una inflamación neurológica o una encefalitis en realidad. La encefalitis es inflamación, en este caso del encéfalo. El encéfalo solamente abarca el cerebro. Cuando hablamos del cerebro, es el cerebro como tal, pero el encéfalo tiene otras estructuras, como el cerebelo, como el bulbo raquídeo. Entonces, sufre una inflamación a causa de la contaminación, en este caso, de esos elementos químicos que se encuentran en la atmósfera. Por eso que sí, evidentemente, es una inflamación química. Bueno, hablemos del termómetro. Últimamente, frecuentemente, hemos visto muchos cambios climáticos como olas de calor, etcétera, etcétera. Y ahí viene la pregunta, profesor. ¿La química de nuestras emociones se ve afectada cuando el clima o el ambiente está de 35 y 40 grados centígrados? Nuestra temperatura normal, como todos sabemos, es de 37 grados centígrados. Cuando está por debajo de esa temperatura, hablamos de hipotermia. Pero cuando está por encima de esa temperatura, hablamos de una hipertermia. Cuando hay una hipertermia, da ese golpe o ola de calor, afecta considerablemente nuestro sistema nervioso. Y por lo tanto, hay un desequilibrio de moléculas y sustancias químicas como los neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que transmiten el impulso nervioso entre una neurona y otra. Pero hay un desequilibrio de ellas precisamente por ese golpe de calor y por esa ola de calor. Entonces, si hay un desequilibrio
químico en este caso. Yo lo noto más cuando estamos en el recreo. Hace mucho calor y sudamos demasiado. Profe Ever, ¿podríamos decir que un planeta más caliente es un planeta con gente más impulsiva y menos empática? Ok. Tenemos un termostato anatómico en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que es el hipotálamo. Ese es nuestro termostato que regula la temperatura corporal y trata de mantenerla a 37 grados centígrados. Cuando hay calor, en nuestro caso, hay una vasodilatación y por eso es que sudamos, para el cuerpo mantener precisamente su temperatura en 37 grados. Cuando pasa esa temperatura de 37 grados, hay una hipertermia. Entonces afecta una zona muy específica del cerebro que es la amígdala. La amígdala es una estructura más o menos del tamaño de una almendra que se encuentra en los lóbulos frontales, específicamente debajo de la cisura de Silvio. En el cerebro tenemos varias cisuras en circunvoluciones. Ella se encuentra en la cisura de Silvio en el lóbulo temporal, que está detrás de la sien. Bien, por esta zona del conducto auditivo o del órgano fonorreceptor, que es el oído. Entonces, ¿qué pasa? La amígdala pertenece al sistema límbico, es lo que llamamos el sistema reptiliano. Bien, y él actúa incluso antes de la conciencia y se pone hiperactivo y la persona se pone alerta y se activan mecanismos de alerta y de huida hacia una situación, en este caso, por causa de una ola o por una hipertermia, de una ola térmica. Las emociones, como está relacionada la amígdala, está relacionada directamente con las emociones, comienza la persona a esos trastornos emocionales a florecer aún más violentamente, porque no está consciente, porque es del sistema límbico, no hay conciencia del mismo, o el cerebro reptiliano, como le llamamos, o cerebro primitivo. Entonces actuamos en consecuencias, ¿bien? Es decir, actuamos en modo automático. Entonces esas emociones, la ira, la irritabilidad, la hipersensibilidad, la ansiedad, se tornan un poco más agresivas y evidentes en las personas, precisamente por el calor. Profe Ever, ha sido una clase magistral. Nos quedó claro que cuidar el clima es literalmente cuidar nuestra salud mental y nuestra química cerebral. Y me llegó una frase: un planeta sano es una mente sana, no hay otra opción. Muchas gracias, profesor Ever, por mostrarnos los átomos detrás de nuestras ideas. Bueno, muchachos, espero que sus dudas se hayan aclarado. Muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante y muy actual, porque día a día sufrimos de esas olas de calor, sobre todo, ¿no?, en esta zona geográfica o en este estado. Sin embargo, es un problema de nivel global. ¿Bien? Unas recomendaciones, por supuesto. Me quedo con la frase que dice la compañera, porque efectivamente un planeta sano es una mente sana. Pero ¿cómo mantenemos el planeta sano? Dejando que nuestra huella de carbono sea mínima. La huella de carbono es lo que nosotros dejamos como personas conscientes, con raciocinio, contaminantes a lo largo de nuestra vida. A eso se le llama huella de carbono. Tratar de reducirla al máximo, de manera que contribuyamos a que ese calentamiento global disminuya para futuras generaciones. Y recomendaciones cuando hayan esas olas de calor y esos golpes térmicos, es sencillo, es hidratarse bien, dejar de hacer actividades en horas picos donde hay una elevada temperatura, sobre todo en el mediodía, bien, comer balanceadamente, dormir también muy bien. Todos esos son tips, de manera que podamos tener una salud sana, pero recordemos en mantener nuestra huella de carbono en el desarrollo de nuestra vida lo más mínima posible, para que este fenómeno en un futuro disminuya o desaparezca para las nuevas generaciones. Muchas gracias por su invitación. Y esto fue La neurociencia en el cambio climático. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir descubriendo más de nuestro cerebro.